Hola, buenos días. Espero, buenas noches, porque la clase es a la noche en realidad. Espero que estén bien. Yo acá estoy bien, la verdad, mucho trabajo, muchas cosas para aprender, muy lindo el laboratorio en el que estoy, cómoda la casa en la que me quedo, bien, la verdad que bien. Lo único extraño a mi familia. Eh, Vamos a los bifes en realidad. Les voy a pasar a continuación la clase que completa el capítulo 20 del libro, que tiene que ver con genómica. Eh, la verdad que es un tema que espero les guste. Tenemos muchísimas cosas que han estado pasando en este último tiempo y el libro en varios puntos está desactualizado, sobre todo en una parte en la que dice que ya hay 200 genomas secuenciados. Eso fue cuando se escribió el libro. Hay cerca de 10.000. Es una cosa terrible. Hay un proyecto para secuenciar 1000 genomas humanos. Hay toda una serie de situaciones que se están dando en estos últimos días o en estos últimos tiempos que tienen un crecimiento geométrico, en parte lo digo en la presentación Power, y realmente hacen que sea un área de crecimiento y de importancia grandísima a nivel científico. Las utilidades de esto redundan ya en nuevos tratamientos, en detección de situaciones. Por ejemplo, en el instituto en el que estoy veo un póster en donde hubo una epidemia en una región africana en la que le destruía rápidamente cultivos de maíz, una enfermedad. No tenían ni idea de qué era, pensaban que era una enfermedad virósica por los síntomas, y hicieron pruebas de ELISA, que son anticuerpos. Hicieron pruebas para ver qué era lo que estaba ocurriendo, a ver si podían detectar qué virus, y no encontraron ningún virus que se asociara con la enfermedad, ¿no? Ninguno que tuviera una respuesta positiva. Entonces secuenciaron el genoma de las plantas afectadas. Eso. Hicieron una secuenciación del genoma pensando, si nosotros al secuenciar este genoma vamos a encontrar los genes de las plantas, bien, pero también los genes de todos los patógenos que están yendo en la planta. Y encontraron los genes de los patógenos. En vez de analizar el genoma de la planta, analizaron el genoma de los patógenos que encontraron presentes, y así detectaron 2 virus que se habían conjugado y que estaban haciendo semejante daño. Entonces, a partir de ahí, al descubrir cuál es el agente biológico que causa la enfermedad, hay que ver cómo se mueve la enfermedad. Y esta enfermedad se movía por un pequeño insecto, y entonces, controlando las poblaciones de insectos, se controlaba uno de los virus. El otro de los virus no era tan dañino porque no iban juntos, y años siguientes evitan tener daños y pérdidas económicas gravísimas, ¿no? Entonces, esas tecnologías que se están usando hoy en el mundo demandan muchísimo dinero, una capacitación muy alta del personal que trabaja, etcétera, etcétera. No es fácil. Y por eso es que entre los trabajos que ustedes tienen que hacer, a uno de los grupos les pido que investiguen sobre cuál es el estado actual de la genómica en Argentina. Yo sé que no va a ser fácil, pero sé que la información está. Y no quiero ir todavía ahora sobre lo que es la evaluación en sí de estas 2 unidades que hemos tenido. Vamos a volver dentro de un rato a hablar de este tema. Los dejo, les paso ahora la presentación PowerPoint, y además del video voy a subirles la presentación completa, porque a veces la pantalla no permite ver ciertos detalles con precisión. Que tengan una buena clase. Bien, esto era lo último que habíamos visto en la clase pasada, y me he olvidado comentarles que con respecto a este último punto que tienen que leer e investigar, esa partecita, esta que estamos viendo aquí,
esta partecita también va a ser evaluada como trabajo práctico entregado. Hasta ahora hay una sola persona que ha comentado en la plataforma, que me acuerde, sobre esta pantalla, ¿no? Sobre esta situación. Por lo tanto, tienen que, con lo que veamos hoy, en una de esas, ya pueden tener más idea de los proyectos en clonación y en síntesis de compuestos recombinantes que se está llevando a cabo en Argentina, y que yo les comentaba en un momento que tenían que investigar qué era la empresa Biocidus. Y también hay otros proyectos en donde la Presidente inauguró hace 1 o 2 años un proyecto conjunto que se había desarrollado en el INTA y con una empresa nacional. Bueno, ahora vamos a comenzar con la última parte de la unidad, que tiene que ver con lo que se denominan ómicas. Es digamos, un área de la biología analítica, básicamente, en donde ha creado toda una nueva era de métodos de investigación en biología que hacen que el estudio de la biología de hoy no tenga nada que ver con el estudio de la biología de hace 15 años atrás o 15 años atrás. Las principales áreas de investigación biológica que tienen una conexión con las ómicas están en continuo desarrollo, como les decía, e incluyen la proteómica, la metabolómica, la metagenómica y la transcriptómica. La forma en que, no me doy cuenta, la forma en que está ordenada acá no es la forma en que la vamos a tratar en el documento, ¿no? En la presentación. Pero vamos a ir viendo cada una de estas 4 en distintas partes. Aquí esta sería la teoría lógica de cómo van a desencadenarse una. Nosotros tenemos los genes, conocemos que el conjunto de los genes y conjunto de ADN que tiene un organismo es el genoma. El área que estudia el genoma, la conformación del genoma, lo que estuvimos viendo en la presentación anterior, ¿no? Es la genómica. El genoma se expresa en un transcripto primario o en un transcripto de ARN. ¿tá? Este transcripto, el conjunto de este transcripto es la transcriptómica. Y nosotros sabemos que ese transcripto puede cambiar por splicing alternativo, por la maduración propia del RNA, por el etcétera, mutaciones que puedan haber, distintas combinaciones de productos de transcriptos, ¿no? O sea, dos polipéptidos se juntan y constituyen una proteína nueva, ¿no? Por eso es que hay, ya lo charlamos un poquito, la cantidad de genes o de ORF que existen en el genoma humano, de alrededor de 22.000, y la cantidad de proteínas finales que tiene el genoma, que tiene el proteoma humano, de alrededor de 100.000, debido a esto, ¿no? Entonces, una cuestión es la transcripción y otra es la proteína que se forma. Hacía mucho Baddeley y Tatun hablaron de un gen, una enzima. ¿tá? Ahora ya, desde al poco tiempo de haberse planteado así, ya se descubrió que no había un gen, una enzima, sino que había un ARN, un producto polipeptídico, ¿no? Bien, entonces, ese es el transcriptoma, y el análisis, las herramientas que se usan para el transcriptoma es la transcriptómica. Como les decía, esto se forman proteínas. El análisis de estas proteínas es lo que se denomina proteómica y constituyen el proteoma. Como vamos a ver luego, esa partecita del video no se las voy a pasar, pero las células humanas, por ejemplo, si nosotros nos concentramos en las células musculares tienen el mismo genoma que las células del hígado o del páncreas, pero expresan proteínas completamente distintas. Y de la interacción de estas proteínas es que se producen los metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios constituyen pequeñas moléculas orgánicas que tienen
cientos de funciones en el organismo y que es lo que se denomina metaboloma, y el área de estudio de esto es la metabolómica. De esta última es de la primera que vamos a empezar a hablar, porque es de la que menos vamos a hablar, y es de la que menos vamos a hablar porque en realidad es la que se considera, entre comillas, menos genética, o las otras técnicas son de más aplicación genética. En el libro muchos no la desarrollan, pero sepan que en el marco del proyecto de análisis de hongos en dulces que estamos haciendo en la escuela, vamos a hacer corridas en cromatografía sólida, en cromatografía en placa delgada, una cosa muy simple, que nos va a permitir generar un perfil de distintos marcadores de metabolitos secundarios y hacer un análisis por computadora, digamos, de los perfiles que vamos teniendo. Tal vez esta imagen les sirva un poco más. Esto que tenemos acá, una respuesta, una aplicación en farmacología de una dosis, y como abajo en las ordenadas, en las abscisas, tenemos cómo crece la dosis de izquierda a derecha, y en las ordenadas cómo aumenta, cómo es la respuesta a lo largo del tiempo. Y tenemos distintos grupos detectados por distintos colores que tal vez puedan ser pacientes que tengan una idea o algo así. Lo que nosotros vamos a generar es a partir de un análisis multivariante con los datos que obtengamos de las cromatografías de los hongos de dulces, ¿no? Son distintos grupos de individuos que nos van a permitir clasificarlos por parecido. Esto lo hice en Dinamarca hace unos años cuando estuve, por supuesto que también aplicando otra tecnología, pero igual soy confiado en que la cromatografía en placa delgada nos va a servir a estos fines. Para más información que tengan que ver con la metabolómica y la importancia en la medicina personalizada, pueden visitar esta página que se encuentra aquí del Instituto Roche en España, en donde está todo en castellano y está bien explicitado cuáles son, digamos, a los fines humanos la aplicación de la metabolómica. Bueno, esto es de metabolitos lo que les voy a decir, nada más, cosa de estar, digamos, en sintonía con lo que dice el capítulo, que eran las ómicas, pero era de la que menos iba a hablar. Hay otras ómicas más es muy complicado, pero bueno, vamos a lo que nos muestran con respecto a lo que es genómica, ¿no? Los genomas procariotas y eucariotas ya sabemos que tienen funciones estructurales comunes y algunos rasgos distintos, hay algunos rasgos que tienen una diferencia muy importante. Acá, bueno, en el libro dicen que hay 200. Esta versión del archivo en PowerPoint corresponde a una versión posterior del libro. Acá ya se mencionan 400, pero como les decía, en la base de datos internacional hay más de 10.000 genomas completos y hay otros miles en bases privadas, ya vamos a ver. Hay sorpresas que se dan cuando uno empieza a hacer análisis genómicos, y con respecto al número de cromosomas. Siempre a las bacterias se les asignó un solo cromosoma circular. Bueno, la bacteria responsable del cólera tiene 2 cromosomas circulares, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, tiene cerca de 4.000 genes, que son los ORF, los Open Reading Frame, que habíamos visto los otros días, y los tamaños llegan a los 4 millones de bases, 4 megabases, y esto corresponde aproximadamente con el tamaño de un genoma bacteriano, alrededor de 4 millones de pares de bases. Estoy tomando unos mates. Bueno, veamos cuáles son los avances que hemos tenido de esto. Ya les decía que los genomas bacterianos tienen ya varios años de haberse obtenido. En 1996
se secuencia por primera vez un genoma bacteriano completo y fue el de la Escherichia coli. Recordemos que ya venía avanzado el proyecto Genoma Humano, ya estábamos con una importante, digamos, situación de automatización en los esquemas, y en el año 2000 se presenta el primer genoma de un organismo que podríamos considerar avanzado, como es la Drosophila, ¿no? La Drosophila melanogaster es un genoma ya más complejo porque es de un animal, no de un microorganismo, como estábamos viendo, y sobre todo porque es eucariota. Unos años antes se había secuenciado el genoma completo de las levaduras, que también son eucariotas pero unicelulares. A poco de eso se tiene ya el primer borrador del genoma humano, que se presenta conjuntamente en Science y en Nature, como estamos viendo, en el año 2001, que trajo un gran revuelo internacional la presentación de esto. Se terminó en el año 2003. Para este año también se presenta el genoma del ratón, y que es muy interesante analizar el genoma del ratón y tenerlo porque todos los experimentos que se hacen en laboratorio se usan con organismos modelo, y entre ellos el ratón y la Drosophila son organismos modelo, ¿no? En el 2004 se tiene el genoma del pollo, así que ya teníamos aves también, y ya hay más de 10.000 genomas secuenciados. Yo lo que quería comentarles un poquitito del genoma humano es que tiene alrededor de 4.000 millones de pares de bases el genoma humano. En un tiempo había un nucleótido por cada habitante de la Tierra. Ya vemos 2 habitantes de la Tierra por cada nucleótido. Para analizar estos casi 4.000 millones de pares de base, se recurrió a organizar un consorcio de más de 100 laboratorios distribuidos en todo el mundo, en Europa, básicamente en Estados Unidos y Europa, pero también en Japón, en China. Tuvo un costo total de 3.800 millones de dólares y se llevó adelante por 15 años. Es decir, que en ese momento hubo un nucleótido alrededor de 1.2 habitantes, 1.5 habitantes, y $1 cada nucleótido. Para que tengamos una idea del costo y los números. Bueno, ¿cómo es hoy? Hoy se puede hacer en un solo laboratorio, con esos equipos que yo les comentaba, el Illumina, el 454, los secuenciadores de última generación. Cuesta $5.000 nada más. Es decir, de casi 5.000 millones, si queremos ir a 5.000. Se ha reducido a una milésima de dólar la base. Y se hace en 7 días y no en 15 años. Así que ustedes pueden sacar las conclusiones que quieran con esto. Como les decía en una clase que les di sobre un artículo que había en la que se preveían que para abril de este año iba a costar $1.000 el genoma. Todavía no se puede a $1.000, pero cuesta 5.000. La verdad que parece un chiste. ¿Qué cosas se han observado cuando se hace el análisis genómico? Se ve que el análisis de los eucariotas, el tamaño de los eucariotas, de los genomas de eucariotas, es muy variable entre los individuos. Si vemos acá, estamos hablando de forma de escribir que tengan similares a las de computadora, ¿no? Por ejemplo, la Escherichia coli, 4.1 megabase, o parecido a megabyte, serían 4.100.000 bases, ¿no? Y el genoma del gallo, 1 gigabyte, que serían 1.000 millones de pares de base. Y así tenemos los distintos genomas, y en una parte estamos nosotros acá con 2.900 millones de bases. Yo he leído otros números, el número de genes más o menos unos 20.000,
y el año en la que se termina, está entre paréntesis acá, 2004, para que tengamos idea de cuándo se hicieron estos análisis, ¿no? Sin embargo, me tomé el trabajo de hacerles este grafiquito en donde tenemos en las ordenadas la cantidad de genes que están presentes y en las abscisas o marcos de lectura abierto, ¿no? Open Reading Frames, y en las abscisas el tamaño del genoma. Entonces nosotros estaríamos ubicados alrededor de estos puntos acá. Y tenemos acá con menor cantidad de tamaño otros individuos que habíamos visto recién, por ejemplo bacterias o digamos el erizo de mar, tenemos acá las levaduras con 12 megabases, o si lo vemos en esta otra, tenemos aquí ya no el tamaño del genoma y la cantidad de genes, sino simplemente la cantidad de genes, y nosotros estamos ubicados entre el pollo y las uvas, ¿no? Ahí en el medio, así que no es mala idea hacerse un asadito de pollo y de fruta uvas. Ahora, cuando nosotros vemos cómo están distribuidos estos genes en los cromosomas, vemos que hay una densidad, y lo comparamos sobre todo con el cromosoma bacteriano o los dos cromosomas bacterianos, en el caso del cólera, vemos que hay una densidad génica mucho más baja entre los genomas eucariotas y los genomas procariotas. La mayoría de los genomas eucariotas tienen intrones, ¿no? Y hay secuencias repetitivas a lo largo de todo el genoma eucariota, que lo vamos a tocar cuando veamos específicamente la clase de marcadores moleculares. Estas secuencias repetitivas, ahí volveremos a verlo. Algo vimos en el uso de estas secuencias para caracterizar cromosomas en el taller de citogenética y evolución. Esta es como luce un genoma. Nosotros tenemos un gen ahí a la izquierda, hay un espacio en blanco muy largo, otro gen a la derecha, un espacio más cortito, otro gen más en la extrema derecha. Y si prestamos atención, vemos que la línea del gen que está, supongamos el que está acá al medio, un poco al medio a la derecha, vemos que hay un puntito acá oscuro, todo esto está una línea fina y unos puntitos más oscuros acá. ¿A alguien se le ocurre qué es este puntito oscuro? Ya sé, no los voy a escuchar, pero si pensaron que esto representa un exón y esto es un intrón grandísimo, y acá tenemos otro exón y otro exón, están en lo cierto. Y por acá se van a encontrar, como habíamos visto anteriormente, secuencias reguladoras, el enhancer y demás, y todo un espacio que hay de ADN que no tiene finalmente una función. Y aquí vemos cómo es un genoma procariota, que ustedes esto ya lo han visto en biología molecular, porque sé que ven operones y ven cómo son regulados los operones y que están puestos los genes en tándem uno de otro, y de tal forma que el operón maneja la expresión de varios genes al mismo tiempo. Si nosotros consideramos que solo comparado a más del 90% del genoma de los genes, o sea del ADN bacteriano, expresa el genoma humano, tiene nada más que un 1,5% de nucleótidos que están codificando. Lo demás no codifica. Es decir, si hacemos una analogía con esa población que nosotros estamos hablando, de toda la población humana, de esos, hace un tiempo, ¿no?, de esos 4.000 millones de personas, solo el 1,5% sería la que toma decisiones, ¿no?, que tiene algo que ver con lo que son los gobiernos y las sociedades, ¿no? Y el resto, ¿qué sería? Sería lo que se denomina junk DNA, o sea, ADN basura.
Ya vamos a volver sobre esta respuesta en unos minutos. La organización de los cromosomas humanos lleva a ver que hay diferencias también entre sí. No todos los cromosomas tienen la misma cantidad de genes distribuidos, sino que hay como sitios en donde hay mayor información genética que se expresa o menor, ¿no? Y que tiene una gran cantidad de esa información que no se expresa corresponde con los pares G en la tinción G, que lo vimos la clase pasada. Acá tenemos el cromosoma 21 y 22 humanos, que son de un tamaño muy similar, pero que uno tiene 225 genes y el otro 541. Se darán cuenta que el que tiene menos genes es el que es compatible con la vida en el síndrome de Down, ¿no? El otro ya no existe trisomía en el cromosoma 22. Y en esto que estamos viendo acá es la cantidad de genes por millones de pares de bases que tienen, que se van a estar expresando correspondiendo, digamos, esas áreas oscuras a zonas en las que no hay expresión. Bueno, la genómica comparativa lo que hace es comparar genomas de diferentes organismos y, como les decía al principio de la exposición, crece rápidamente, se desarrolla con mucha rapidez. Y por ejemplo acá nosotros nos comparamos con los individuos vivos que tienen el genoma más parecido al nuestro, y acá se compara el genoma 21 humano con el 22 del chimpancé. Y voy a volver atrás un segundito. Si lo estamos viendo acá, en realidad esto, bueno, acá dice que el tamaño del cromosoma 21 es 50 megabases y el tamaño del cromosoma 22 es 56 megabases, ¿correcto? Pero si nosotros recordamos cómo es que se ordenan los cromosomas en un cariotipo, vamos a hacer memoria que se ordenan de más grande a más chico. Entonces acá estamos viendo que el cromosoma 22 en realidad es más grande que el cromosoma 21, ¿no? Si recuerdan, el cromosoma 1 es mucho más grande que todos los demás cromosomas. Esto es porque hubo un error al principio, en los 60, cuando se presenta el cariotipo humano. Ya se había hablado del síndrome de Down, que estaba comprometido el cromosoma número 21. Cuando se perfeccionan las técnicas de tinción, se ve que el cromosoma 22 es más grande que el 21. Y por ese motivo, pero como ya existían, digamos, publicaciones en las cuales se hablaba del síndrome de Down asociándolo al cromosoma 21, se respetó esta inversión con respecto al tamaño en el grupo G de los cromosomas, ¿correcto? Eso es lo que les quería comentar. Pero también sabemos que los grandes simios, es decir, el gorila, el chimpancé, el orangután, en vez de tener 46 cromosomas, tienen 44 cromosomas, porque tienen el cromosoma 2 humano está comprendido por la fusión de 2 cromosomas de los grandes simios. Y esto hace, como lo vimos, ¿no?, en la clase del año pasado en el taller de citogenética, y esto hace que el cromosoma 21 humano se compare con el cromosoma 22 del chimpancé, pero acá coincide por una cuestión de que el cromosoma 21 en humanos había sido mal asignado. En realidad acá deberíamos comparar el 22 humano, si tiene que ver con el tamaño, ¿no?, con el 22 del chimpancé. Pero bueno, no importa, eso es una anécdota. Y vemos que son muy parecidos los dos, con respecto al tamaño, con respecto a los contenidos de los pares G, con respecto a las islas GPG, CPG, elementos transponibles, que ya los vamos a ver, pseudogenes y los genes que contienen, ¿no? Lo que también nos está mostrando un origen común filogenético con los chimpancés. Sin embargo, cuando se empiezan acá a comparar ya con otros individuos, vemos que hay regiones
esto ya son comparaciones genómicas más grandes, vemos que hay regiones en las cuales hay diferencias en los nucleótidos entre una especie y otra, y hay otras regiones en las que no hay. Esto tal vez no tendría que estar acá, esta filmina debería estar en otra parte, en la parte en la que les dije ya vamos a volver por esto, disculpen. Pero bueno, ¿esto qué nos está mostrando aquí? Nos está mostrando que en estas series de ADN no expresable comparado con el genoma humano, cada puntito celeste es una mutación que se da. Y en la última parte vemos todas las áreas en donde han habido mutaciones entre distintos individuos que están filogenéticamente emparentados con nosotros, ¿no? Pero vemos que hay toda una zona en la cual no hay mutaciones. ¿Ven? Entre el chimpancé y el humano hay 5 millones de años de diferencia, y entre los otros monos también, o bueno, sí, primates y monos, hay más millones de años de diferencia, pero en ese chunk de DNA no hay tantas diferencias comparadas en ciertas regiones. Y esto está explicando que esas regiones algo hacen, que tienen algo que ver con la expresión de los genes, algo está pasando allí. Otro animal que ha sido utilizado como organismo modelo, sobre todo por la gran importancia económica que tiene, son los perros. Ustedes saben, uno no puede en el mercado conseguir semen de un digamos, perro de raza para producir una inseminación artificial. Y sí se puede conseguir de caballos, de cerdos, de vacas, de toros, ¿no? Ganado vacuno, quise decir. Desde hace muchísimos años esto está disponible, y el problema también es cuando hay alguna enfermedad asociada, que está Vicky en el trabajo que vos me diste para que leyeras, ahí se habla de una enfermedad asociada que se distribuye entre semen de ciertos toros reproductores cuando no habían cuidados tan importantes para que no se tenían las herramientas adecuadas para hacer análisis de, digamos, el genoma de estos animales, ¿no? Los humanos, bueno, no, esto no existe. Hay todo un grupo muy importante detrás. Si uno quiere que su perra ovejero alemán que compró, digamos, tenga sangre de un ovejero alemán certificada, un campeón que viva en Inglaterra o que viva en Alemania, tiene que hacer viajar a la perrita para que sea cruzada con el macho en Alemania, por ejemplo. Y se gastan miles de dólares en eso, imagínense. Entonces el genoma del perro, debido a que empiezan a aparecer enfermedades, problemas en cadera, problemas en la respiración, por el desarrollo nasal, etcétera, etcétera, que tiene que ver con tantas endogamia que se mantiene dentro de cada raza para mantener la raza pura, obviamente se analizó y se estudió y se está estudiando, y ha sido un genoma secuenciado desde hace ya bastante, y que sirve los análisis que se hacen en el genoma de perros y en las enfermedades, y al tener ya, digamos, camadas grandes de hijos, ¿no?, de cachorritos, y un registro tan alto de cuáles han sido los cruzamientos, la retrocruza, etcétera, que se han tenido con los perros, no digo el canoso que tengo yo, sino los perros de élite que existen en el mundo, se han podido hacer maravillosos estudios que han sido llevados a la medicina humana, porque compartimos el 75% del genoma con los perros. Los invito a que lean en el libro una partecita en la cual se habla de esto, ¿no?, que está marcado ahí, y es muy bonito para leer y saber cómo los perros van a ayudarnos a nosotros. Esto es nada más que para comparar, fíjense, estas dos razas, el gran tamaño que tienen problemas en la nariz para la respiración, la gran diferencia que hay entre uno y esto vamos a volver a hablar un poco en evolución. Si a la vista, si uno ve este animal y este animal a simple vista,
no los consideraría la misma especie, ¿no es cierto? Porque son terriblemente distintos. Si nosotros ponemos acá un lobo y un siberiano, vamos a encontrar muchas cosas más parecidas entre el lobo y el siberiano que entre estos dos animales, ¿no? Bueno, eso lo vemos también en evolución. Los humanos y los chimpancés, seguimos en esta comparación de genomas, tienen nada más que el 2% de diferencia. Se me pasó. 2% de diferencia entre sus genomas, y comparten el 96% de los mismos genes, ¿no? Y si vamos más allá todavía, el genoma del hombre de Neandertal es mucho más parecido al genoma del hombre actual. Ustedes dirán, pero el genoma, como el hombre de Neandertal no está extinto. Claro, desapareció hace 30.000 años. Pero en el año 2010, este grupo, que también tiene como 50 autores, publican un artículo en la cual realizan usando, digamos, genes humanos como patrón, el genoma humano, para permitir el armado de los genes que se encuentran en el genoma de huesos fósiles que obtienen del hombre de Neandertal. Entonces ahí, esto lo analizamos en evolución, pero nada más para que ustedes vean. Acá es cuando se separa un genoma. ¿Qué acontece? Cuando se separa un genoma del otro, en ese punto, ahí, el que lleva al genoma del hombre de Neandertal y al genoma del Homo sapiens. Y acá abajo hay dos líneas que se abren, una que lleva al África y otra que lleva a Europa y Asia. Yo a esto le veo mucho de política, mucho de racismo detrás. Sobre todo quienes hacen este trabajo fueron unos croatas con unos norteamericanos, y los croatas, ustedes saben, eran aliados de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Un tema que tiene mucha política detrás. Me gusta más esta otra partecita, en la cual, bueno, que esta sería la que está aquí, este arbolito que tiene las partes rojas, en donde hay una separación ancestral con el genoma del hombre de Neandertal entre las dos especies. Hubo un punto hace mucho tiempo en donde hubo introgresión de genes del hombre de Neandertal dentro del genoma humano, y a partir de ahí, bueno, hubo una separación de estos dos genomas, porque hoy las comparaciones de todos los grupos raciales humanos nos llevan. Pero eso también es algo que yo quiero pensar. La verdad no sé si es así o no es así, y esto tiene mucho de racismo detrás. Lo vamos a analizar nuevamente en evolución. Pero esta era la cueva en la cual se encontraron los huesos de 3 mujeres neandertales en Croacia, que sirvieron para el análisis, ¿sí? Realmente es un paisaje muy bonito, como ustedes pueden ver, y acá era donde vivían en distintos periodos, entre 50.000 y 30.000 años atrás, estas mujeres neandertales que proveen su material, sus huesos, ¿no? Bueno, hay una partecita también que tiene que ver con la evolución de los genomas, y es que la genómica comparativa ha servido para identificar miembros de familias multigénicas, incluyendo pseudogenes no funcionales. Y un grupo de familias multigénicas es llamado una superfamilia. Y aquí tenemos esto que es muy interesante, sobre distintos genes que derivan del gen de la globina, es uno de los más analizados, y eso que dice ahí MYA significa millones de años. Es decir, acá los genes, por ejemplo, de las alfa-globinas y las beta-globinas se separaron hace 500 millones de años, que los encontramos en los glóbulos rojos, ¿no? Pero 300 millones de años antes de eso se había separado el gen de la mioglobina, que tiene que ver con la función muscular. ¿Se acuerdan? La contracción muscular, hay dos proteínas, la actina y la miosina. Bueno, acá encontramos estas proteínas involucradas, creo.
Y después las distintas cadenas de las alfa globinas y las beta globinas y las distintas globinas que participan en la conformación, o sea, en el transporte de oxígeno a lo largo de la ontogenia, que es el desarrollo de un individuo en los mamíferos, ¿no? Han tenido separaciones de hace 200, 100 millones de años, 40 millones de años. Y acá tenemos la estructura y vemos que son bastante similares, ¿no? Como está en cada uno de los cromosomas. Por ejemplo, los exones y los intrones, los tamaños de los intrones son similares, el enhancer allí, y la cantidad de aminoácidos, el 1,31, 32, 39, que va a codificar cada exón. Vemos que son parecidos, tienen secuencias parecidas, y es una superfamilia que ha derivado de un gen que ha sufrido duplicaciones con una posterior evolución en paralelo. Ya vamos terminando. La metagenómica aplica técnicas genómicas para estudios de muestras ambientales. Esta es otra, hablamos de la genómica, pero esta va más allá de la genómica, es la metagenómica. Es también llamada genómica ambiental y es usada para hacer análisis de genomas completos y encontrar cuál es la comunidad de microorganismos que viven en un ambiente determinado, por ejemplo el agua, el suelo, el mar, el aire, etc., ¿no? Y es aquí nosotros, la figurita esta es de un congreso que se hace en Fronteras en Metagenómicas el año pasado en el estado, en Columbia, en Montana, creo, en Estados Unidos. La metagenómica lo vamos a dejar ahí porque es una aplicación de las nuevas técnicas en genómica en realidad. Pero sí nos vamos a enfocar mucho más en lo que es transcriptómica o los análisis transcriptómicos, y ya después un poquitito en lo que son los análisis proteómicos para terminar. Los análisis transcriptómicos lo que hacen es revelar perfiles de los genes que se expresan en células y en tejidos especializados, como les había dicho. El análisis transcriptómica del transcriptoma o el análisis global de la expresión génica estudia la expresión de los genes por un genoma tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Una de las principales herramientas que se utilizan para hacer el análisis metagenómico transcriptómico es el microarray o chips también llamado, que sirven para analizar a los investigadores las muestras expresadas por genes simultáneamente. Entonces lo que se hace es tomar la muestra de un tejido, aislar el ARN mensajero. En el punto 2 lo que dice es hacer ADN-C a través de la transcriptasa reversa usando nucleótidos marcados fluorescentemente, ahí los vemos en rojo. En el punto 3 se hace una hibridación y se aplica el ADN-C en simple hebra al ADN que se encuentra en el microarray, y una vez que se tiene esto, se permite que incuba el microarray, se fija cada punto de la cadena de nucleótidos single stranded simple en cada punto, y cuando se encuentra, como estaba marcada con fluorescencia la cadena de los cDNA, se ve donde hay fluorescencia en el microarray, y luego tenemos acá, se lava el microarray y se ven. Y entonces la lectura es, por ejemplo, cuando no hay fluorescencia, son genes que no se expresaron en esa muestra del tejido. Cuando hay una moderada fluorescencia, hay una baja expresión de los genes, y cuando hay una fluorescencia muy alta, hay una alta expresión de los genes. Esto parece ciencia ficción, ¿no es cierto? Y si alguno entendió todo lo que estuve explicando acá, es un genio. Así que, como ninguno de nosotros es un genio,
busqué más información a ver cómo podía ayudar para resolver esta situación. Y acá encontré esta presentación hecha por un hindú, supongo, Suman Bhattacharya o algo así, que está en inglés, pero está en un inglés muy fácil de entender y que les voy a ir traduciendo a medida que veamos 2 o 3 minutos de esta peliculita que tiene 24. ¿Está? That's a bold ambition too. But that kind of thinking has transformed 20th century genetics into 21st century genomics. Bueno, acá dice que hay una gran ambición, pero esta clase de pensamiento que viene hablando de poder estudiar todos los genes que se expresan en un momento ha transformado la forma de pensar de la genética del siglo XX, que fue en la que lo estudié, con la genética del siglo XXI, que es la genómica. La genómica es una palabra nueva para una nueva ciencia. Es una forma de estudiar muchos genes, miles de genes, aún cada gen en un organismo, todos al mismo tiempo. Una prueba de una manera de hacer esto es por medio de los microarrays de ADN, ¿no? Genomics is a way to study many genes, thousands of genes, or even every single gene in an organism, all at once. One proven tool for this task is DNA micro. ¿Qué pasó? Se me colgó la peliculita. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a tener que refrescar la página, que la tenía abierta desde hacía muchas horas y no le he dado tiempo a que cargue. Vamos a saltar. Let us talk the many genes, thousands of genes, or even every single gene in an organism, all at once. One proven tool for this task is DNA microarray. Ven que es muy fácil de entender. Chapter 2. Measuring gene expression. Ahí dice, midiendo la expresión genética. Para ver cuán poderosa puede ser la genómica, vamos a darle una mirada a cada tipo de célula que se encuentran en nuestro organismo y en otros. Por ejemplo, ahí tenemos células musculares y el núcleo, las cepas, las fibras de ADN y los genes, gen 1, 2, 3 y 4, en donde el gen 1 y el 4 están apagados. Every cell in our body contains copies of each of our 20,000 or so genes. Cada célula tiene copia de nuestros 20.000 o más genes. Y unos están encendidos y otros apagados. Los que están encendidos producen ARN mensajero, ¿ven? ¿Cómo sabemos si un gen está expresado o no? Ahí tenemos, ¿no? Lo que es decir, cuando encontramos el ARN mensajero se dice que el gen se está expresando. Y por ejemplo, en célula muscular, y ahí tenemos melanina o insulina están apagados y la actina y la miosina están prendidas. Y ahí tenemos el ARN mensajero en la célula muscular. Y ahí tenemos una tablita con los genes que están prendidos y otros. Y el tejido pancreático, por ejemplo, muestra que la actina, la insulina, ciclina, ubiquitina, etcétera, están prendidos. Entonces ahí tenemos un catálogo de qué genes están prendidos en un lugar y qué genes están prendidos en otro. El inglés es muy gracioso, pero en la presentación también, pero el contenido es muy bueno. Entonces ahí dice, eso es lo que hace el microarray.
expression between two different cell types. Y ahí dice Experiment. que se van a encontrar todas las diferencias que hay entre dos tipos de células en un simple experimento. Before we begin our experiment, we will Entonces, need antes de hacer el again a experimento, microarray. vamos a contar Here's how to make qué es one. un microarray, Sequence the entire genome for the organism you cómo are se studying, hace. then use massive amount of computing power to figure out where all the genes are in your sequence. Then the third is Y to entonces do dice que more se usan computer grandes arrangement cantidades de to información, design primer que se hace pairs so that you necesita can el poder de use las the computadoras. polymerase chain reaction to make copies of every gene. Y bueno, Then ahí va using robots explicando. or a team of A ver, outward technicians, voy a pararlo un segundo para que no me deje hablar. Entonces dice que toda la secuencia del genoma del organismo que se está estudiando es lo que hace falta. Y para eso se hace el análisis genómico, tener todas las secuencias. El genoma del humano ya está, ¿no es cierto? Entonces se usan unas computadoras para poder realizar qué genes, analizar qué genes están en esa secuencia, ¿no? Esas 20.000 Open Reading Frames que tiene el humano, ¿cuáles son? Una vez que se tiene, se hace un gran análisis de computadora para designar primers, pares de primer, de tal manera que se pueda hacer PCR para hacer copias de cada gen, de esos 20.000 genes, copias. Pero claro, no es que se hace una sola copia del gen, sino que se hacen muchas copias del gen. Por eso es que cuando yo les decía, si alguien había entendido, cómo era que estaba poco expresado o muy expresado, como se hacen muchas copias del mismo gen al mismo tiempo, si hay mucho ARN mensajero, va a haber mucho ADN complementario de ese gen y vamos a tener una gran cantidad, y como ese ADN-C está ligado a fluorescencia, vamos a tener una muy alta señal. Si tenemos poco ARN mensajero de ese gen, vamos a tener poco ADN-C de ese gen y vamos a tener una señal pobre. Ahí es donde está la alta o la baja expresión. Por eso es que es cuantitativo, y si está prendido o no es cualitativo, lo que me da la situación. Entonces, luego se usan robots, estoy en el punto 4, para hacer que todos los primers hagan las reacciones de PCR del gen en un genoma. Se hacen análisis de calidad, se repiten los pasos en el caso de que hayan copias de ADN que no se hayan amplificado. Se separa el ADN de doble cadena en simple cadena, ¿no? Y luego se utiliza robots nuevamente que asocian estas hebras de ADN de simple cadena del mismo gen que se secuenció, el mismo gen, se unen todas esas en un puntito. Entonces en ese chip, como si fuera un chip de una computadora, hay un puntito en el cual hay depositadas cientos de copias del mismo gen. Eso es lo que se llama un microarray o un arreglo microscópico. Luego se usan más computadoras para crear y manejar una base de datos que nos va a decir en qué punto específico del microarray se encuentra qué ADN, ¿no es cierto? Se hacen más análisis de control y se comprueba que cada uno tiene una cantidad igual de ADN. Entonces eso es en realidad como en cierta medida cómo se hace el microarray. Quality control tests on all the gene copies you make to find which PCR reactions didn't work. Then repeat the steps 3 to 5 as needed to make copies of all genes that didn't work that last time around. Separate the double-stranded DNA from each gene copy into single strands. Now use robots to place microscopic droplets of Ahí son each gotitas single-stranded microscópicas de cada ADN simple dentro de filas y columnas ordenadas en un vidrio. Es como si fuera un portaobjeto para mirar al microscopio. Ese es el chip.
Ahí lo sacamos de la estantería. Dice lo mismo el microarray que un gen chip. We won't be making our own GENA microarray today. We just happen to have one already made. Porque ya están hechos, entonces uno lo compra a las compañías. Esto es imposible hacer de hecho, creo que en Argentina no se hacen microarrays, se compran. ¿Está? Lo inventó un alemán, el microarray, en los 90. Y ahí lo tenemos, ¿ven? Ahí está, esa es la parte y hay miles de puntos ahí, y ahí tenemos, acá hay 4 nomás, pero son cientos de cadenas del mismo gen que están en cada punto pegados. Y por supuesto, cada puntito de eso corresponde a un gen simple, ¿no? Y fíjense que es simple hebra, no es doble hebra. Eso es para que pueda, con el ADN-C, complementar e incubarse. Entonces, acá por ejemplo tenemos un uso que tiene que ver con células sanas y células cancerosas. ¿Está? Bueno, acá demora un poquito, pero básicamente lo que va a decirnos acá es que no hay muchas diferencias entre células sanas y células cancerosas al ojo desnudo. Uno tiene que estar muy calificado para poder identificar las células cancerosas cuando hace análisis de esta manera, ¿no? Morfológico. ¿Y por qué son diferentes? Dice. O sea, ¿cómo sé que estas células que estoy viendo son diferentes? Bueno, porque algunas células cancerosas tienen cambios y tienen un gen en particular que o dejó de expresarse o se expresa más. Y entonces eso hace que ya vamos a dejar acá, eso hace que hayan en el mismo individuo células que tienen distintos niveles de expresión. Y entonces uno puede rápidamente encontrar, haciendo un análisis de microarray, cuál es el nivel de expresión que tienen las células cancerosas, porque van a tener un gen en particular que está más encendido o un gen que está menos encendido. Y acá ya se combinan dos tipos de señales luminosas, digamos, de fluorescencia, y en la combinatoria, en ese puntito que hay en la combinatoria, cuando los dos genes están encendidos, van a tomar la combinación de los colores del punto. Si necesitan más información sobre esto, me lo piden en el sitio, pero yo creo que con esto ya podemos darnos cuenta fácilmente de qué es un microarray. Acá, por ejemplo, esto acá es un error que tiene el libro, porque acá hay dos tipos tisulares distintos con señales distintas cada una, conjugados en el mismo microarray, y entonces cuando hay oscuridad es que no hay expresión. Cuando está rojo es que se expresa uno de los individuos, o sea, uno de los genomas o uno de los tipos celulares, por ejemplo el canceroso. Cuando está el amarillo es que es otro, bueno, y solo en el canceroso y no en el normal. Cuando está el amarillo es que se expresa solo en el normal y no en el canceroso. Y cuando está en el naranja es que se expresan en los dos, son genes comunes. Entonces, de esta manera, por ejemplo, si yo encuentro, que les dije primero, los genes amarillos, por ejemplo, significa que esos son los genes cancerosos que se estarían expresando. Esto lo pueden buscar, en el libro no está explicado así. Bueno, y ahora vamos a ir a la última, la proteómica. La proteómica identifica y analiza las composiciones proteicas en las células. ¿Se acuerdan la primer filmina que les puse? Aquella en la que estaban la secuencia de ADN, el ARN mensajero, las proteínas, y que hay varios transcriptos o que un mismo transcripto combinado con un splicing alternativo o combinado con otro puede darme proteínas diferentes.
Entonces, aun cuando tenga la expresión del transcripto, no significa que voy a tener la proteína funcional, ¿tá? Y además, el fenotipo, que es lo que yo veo del individuo, puede estar dado por distintos genes, ¿tá? Así que hay un montón y además, sumémosle a esto que el código genético es degenerado, hay un montón de situaciones que se me pueden estar dando en donde el producto proteico al final va a ser el mismo o va a ser completamente distinto. Por eso es que es importante el análisis proteómico, no solo el transcriptómico, sino también el proteómico. Identifica la proteómica y caracteriza todas las proteínas codificadas por el genoma de una célula, un tejido o a la postre de un organismo, ¿tá? Por splicing alternativo hay, lo vimos en la clase pasada, algunas drosófilas macho van a tener un cierto splicing y las hembras van a tener otro a partir del mismo gen, ¿tá? Entonces, hay una iniciativa que se llama Estructura Proteica, que es un proyecto a 10 años que también empieza con máquinas de análisis muy básicas como las que les voy a pasar ahora, pero ahora tienen unas máquinas de análisis fantástico, que es lo que tiene que buscar uno de los grupos, para estudiar más de 4.000 familias proteicas. El equipo más simple que ha habido es el que se llama electroforesis bidimensional. Y fíjense que es 2DGE en inglés, pero tiene otro acrónimo en español que es como figura en el libro, ¿no? Y es una técnica para separar cientos de miles de proteínas con una alta resolución. ¿Y cómo funciona? Primero, se hace una corrida de los genes en una dimensión en donde se separan estos genes, estas proteínas, se separan por el pH. Eso se conoce como punto isoeléctrico. Entonces hacemos un enfoque isoeléctrico. Hay unas sustancias que se aplican al gel que se llaman anfolitos, que se van a separar por su pH, y estos que son pequeños aminoácidos, ¿no? Secuencias de aminoácidos van a dar un determinado pH, y esto van a hacer que las proteínas se enfoquen justamente en este gradiente de pH que se da. Luego esta corrida de esta que vemos de aquí a aquí, esto es una micropipeta, ¿no? Esta corrida que vemos de aquí a aquí se corta y se acuesta en otro gen en el cual se separa por carga eléctrica. ¿Ven? El PAGE es electroforesis de proteínas en poliacrilamida, que es un compuesto cancerígeno que es como una gelatina pero de mucha mayor calidad. Y entonces acá nosotros vamos a tener finalmente separado en esta vía por su punto isoeléctrico y en esta otra por su tamaño molecular. Los más grandotes quedan acá, las más chiquitas, y su carga eléctrica, y los más chiquitos quedan acá, siendo aquí las que son más positivas, y quedando en esta otra parte las que son más negativas. Entonces esto acá yo tengo, por ejemplo, esta proteína de 50 kilodalton, esto fue separado por tamaño, ¿tá? Tienen el mismo punto de enfoque isoeléctrico porque estamos ubicados acá. No tiene el mismo enfoque isoeléctrico, sino que estas tienen un pH un poquito más grande, esta un pH un poco menor, tienen un tamaño molecular similar y una carga eléctrica similar. ¿Estamos? Y bueno, y así todas. Y eso es lo que se ve. Y entonces esta nube de manchas se compara esta con software, compara esos puntitos y luego dice, acá tenemos por ejemplo, una proteína que está expresándose, y en esta proteína, cuando yo comparo de los dos individuos, no se está expresando. O estas son las proteínas que nosotros encontramos en un tejido, tropomiosina, triasa, fosfato, isomerasa, transferrina, vinculina, actinina. Esto probablemente tenga que ver con tejido muscular, ¿no? Etcétera. O sea, en resumen,
Las secuencias genéticas se analizan en diferentes pasos para asegurar que estén todas bien realizadas y en gran cantidad, que es lo que vimos parte de la clase pasada. Esta capacidad de análisis crece geométricamente mes a mes, o digamos trimestre a trimestre. Los genomas bacterianos presentan una alta densidad genética, hasta el 90% de ese genoma va a codificar genes y están organizados en operones. Los genomas eucarióticos tienen una densidad mucho menor, en humanos un 1,5% codifica, y cada uno es una unidad transcripcional. Los genes eucariotas tienen intrones, lo que permiten que exista un splicing alternativo, y se pueden obtener hasta 10 productos polipeptídicos por cada gen. Por eso es que hay un matrimonio, digamos, entre aquello que se estimaba en números y lo que se observa en los genes. Actualmente hay un encuentro, ¿no? Hay diferencias en el genoma humano en la densidad génica entre los distintos cromosomas. Algunos cromosomas tienen más genes que otros, menos genes que otros. Muchos genes eucariotas han experimentado una duplicación y una posterior divergencia. Y la transcriptómica y la proteómica analizan la expresión de genes en diferentes células y tejidos, y en tejidos celulares sanos y afectados. La transcriptómica analiza ARN mensajero por medio de la retrotranscripción a ADN-C y la observación por microarrays, que fue lo que estuvimos viendo recién. La proteómica analiza diferentes proteínas por medio del análisis de geles bidimensionales, proteínas separadas por el pH, el enfoque isoeléctrico, ¿no?, y por el peso molecular y la carga eléctrica. Hay otras maneras más sofisticadas de analizar proteomas que no las hemos visto aquí. Entonces, en función de esto, les voy a dar las actividades que tienen. ¿Les gustó la clase, la presentación PowerPoint que hemos hecho? Espero que les haya gustado, que se haya entendido la actividad. La verdad que no es lo mismo que estar frente al curso. Es necesario que nos veamos a los ojos, que yo les diga directamente a ustedes, disculpen que sea así, pero bueno, tal vez esto nos sirva como experiencia a todos para conocer un poco de la escuela, que puede ser la escuela del futuro con educación a distancia. Ayer estuve, mientras preparaba la clase, escuchando unas conferencias de un, digamos, una conferencia dada sobre la genómica y la evolución y cómo los estudios genómicos permiten avances en la evolución, y fue una conferencia que se dicta en la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Y nunca he ido a Estados Unidos, y realmente era como estar en el salón de conferencias. Ustedes saben que estoy haciendo un curso sobre tecnología de la información y la comunicación, y bueno, lo que se dice mucho en el curso, yo lo que siempre sostengo, mi tesis es que uno tiene que tener tiempo. Si uno tiene el tiempo de ponerse a investigar, a profundizar, a estudiar, es increíble todo lo que puede encontrar en la red de redes. Impresionante, realmente. A mí me maravilla el hecho de que la institución me permita dar clases, porque no tengo título docente, y en San Rafael en un tiempo quise dar clases y no pude. Me dejaron fuera por esa situación. A mí, yo agradezco siempre que me permitan dar clases, y eso me obliga a estudiar y mantenerme al día en mi tema, ¿no? Y poder transmitir estas cosas que uno va aprendiendo a ustedes, que a su vez van a ser multiplicadores, lo considero un privilegio. Que ustedes vayan el día de mañana a las aulas a contarles a sus chicos y a trabajar con sus chicos temas que tienen que ver con
con genética que cruza transversalmente todas las materias. A mí se me ocurre de biología, y sentir que un pedacito mío está ahí es un orgullo. Bueno, basta de cháchara, voy a pasarles ahora cuál es la actividad que tienen que hacer y recordar un poquito algunas cosas que me están debiendo, y también decirles que en el marco de este curso que estoy tomando sobre TICS tengo que presentar unas actividades para hacer online, así que eso lo voy a poner como trabajo práctico. Voy a tratar de que sean actividades simples, de que demanden una lectura del material que ustedes ya tienen ahí y que completen estas actividades, crucigramas, escribir palabras que estén faltando y alguna que otra actividad simple que hayan ahí, unir imágenes con texto y cosas así, que como una unidad didáctica que me sirve a mí para la especialización esta que estoy haciendo, y a ustedes para fijar los contenidos que tienen que leer del texto. Bueno, las actividades que van a tener que hacer, en realidad acá están marcadas nada más las que son inherentes, propias a la digamos aprobación de la unidad de esta que hemos visto, de estas dos unidades que hemos visto, que es todo el punto anterior que yo les di en Tunuyán y lo que hemos visto online, que es genómica y manipulación de ADN. Entonces lo que tienen que hacer es preparar un video que tenga como máximo 10 minutos, en donde ya vemos, y un documento que tenga como máximo 5 páginas por grupo, explicando cada uno de los temas que es asignado aquí. La tecnología proteómica. La tecnología proteómica le corresponde prepararlo a Matías, Sixto, Ezequiel y Brenda. ¿Qué es lo que quiero que hagan acá? Bueno, que tomen del texto del libro, que está ya puesto en el libro, lean esa parte e investiguen nuevas tecnologías. Todos los grupos tienen que investigar para mejorar la información que se encuentra en el libro, que, como les digo, en cierta medida está desactualizada. Así que no es nada más que preparar un PowerPoint de lo que está ahí, sino es buscar más información. Pero cuando les digo que tienen que hacer un video, este video ustedes lo pueden hacer actuando, pueden sacar pedazos de internet, poner imágenes. Bueno, ustedes saben mejor que yo cómo hacer un video. Pueden poner música, etcétera, etcétera. Ya voy a volver un poquito sobre cómo quiero que sea el video. El proteoma bacteriano y las alteraciones ambientales del grupo 2, que es Carla, Memo, Emiliano, Grisel Martínez y Romina, constituyen este grupo. Esto tienen el texto base en el libro y, vuelvo a insistir, hay que ampliarlo con mejor información. El análisis proteómico del nucleolo está también contenido en el libro, pero me gustaría ver qué tan más lejos pueden ir, y ahí va a estar Marta, Melina y Lilia. Las 3 mujeres de nuestro curso van a poder preparar este trabajo. Y los avances genómicos en Argentina, este es un tema que tienen que buscar de cero. Así que a este grupito es al que más le voy a dar una mano, tal vez, en donde tenemos a Fabiana, Virginia y Gloria. Yo estoy completamente seguro que van a poder hacer una muy buena actividad. Vamos a ver un poquito cómo es el video. Tiene que tener una presentación, una portada y un cierre. Es importante que en el cierre figuren los nombres de todos los miembros del grupo y pongan una foto de todos ustedes, preferentemente trabajando, ¿no? En la portada debe figurar el nombre de la institución, el logo oficial de la escuela, el nuevo, el nombre de la carrera en la que estamos, el nombre de la materia y el año. Esto quiero que esté porque mi idea es que
podamos subirlo al sitio de la escuela, al video, como producciones hechas por ustedes. Y como este año tenemos en la institución en octubre un encuentro entre docentes del área de investigación, del área de extensión, unas jornadas institucionales con todos los IES, me gustaría tal vez que podamos presentar no el tema en sí, sino la experiencia de haber tenido estas clases a distancia. Si ponen música de fondo, que sea una música que esté acorde al trabajo. No, el año pasado, algunos en los videos que hicimos sobre las drosófilas, algunos pusieron rock, cosas así. Vean de encontrar que sea armónico, ¿no? Como máximo tiene que tener 10 minutos, que no es poco, ¿está? Y no lo dice, pero como mínimo tiene que tener 7. Vamos a ponerlo acá, porque si no me van a hacer un video de 1 minuto. Y tienen que subirlo a un evento que armé en Facebook, que se llama Videos y Documentos Generales. Pero anoche, cuando estaba trabajando en eso, me di cuenta que Facebook, el grupo, no permite el compartir archivos. Cuando alguien crea un evento, no permite compartir un archivo. Entonces lo que hice fue crear un pizarrón. Willwisher era el software antes, ahora no sé cómo se llama, en el cual uno puede subir el material, ¿está? Y ya vamos a ver una mejor manera de hacer eso. Lo que pasa es que lo mejor que hay, que se me ocurre, es con Google, con el Google Drive, pero para eso todos tienen que tener una cuenta en Gmail, y ya demasiado con que les pida que todos se hayan abierto en Facebook para que trabajemos. Por eso no lo hago con eso. Vamos a ver si podemos trabajarlo con esto. Con respecto al documento, debe tener como máximo 5 hojas A4 a espacio y medio con letra Arial de 11. O sea, no es que como máximo, debe tener ese tamaño, ¿está? No puede ser de 30 hojas ni puede ser de 1. Tienen que tratar de conseguir en 5 hojas explicar toda la información. 4 o 5 está bien, ya que una de esas hojas la van a usar para una portada en donde estén los nombres de ustedes, el nombre de la institución, el logo, etcétera, etcétera. Y en la última hoja tiene que tener la referencia bibliográfica. Esto es obligatorio, ¿está? Es decir, que como mucho van a tener que escribir entre 3 y 4 hojas. Una vez que tengan el documento, lo van a subir al evento Videos y Documentos Generales también. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Para el video vamos a evaluar el empeño puesto en que el trabajo sea estético, que esté coherente y que esté cargado de significado científico. Es decir, cuánto de lo que dice el libro y ustedes investigaron, cuál es la diferencia que se ve entre lo que dice el libro y lo extra que ustedes investigaron. También para el documento voy a tomar especial cuidado en controlar copias pegadas de manera excesiva y fraudulenta de bibliografía que esté disponible online o que sea copia textual del libro. Y voy a desaprobar aquellos trabajos, lamentablemente, en donde excedan un valor superior al 20%. ¿Está? Es decir, que tal vez puedan tener el video aprobado, pero el texto no, si se exceden en el copy-pegue. ¿Por qué? Porque el copy-pegue es favorable cuando ustedes hacen una interpretación de lo que se está leyendo. Normalmente lo que están acostumbrados a hacer los alumnos, ustedes y los alumnos de ustedes cuando den clase, es copiar y pegar toda la información. Por eso es que les pido que sean 5 hojas nada más, porque si les pido 30 me llenan de información, y el que tiene que identificar ahí lo que es realmente valioso o no soy yo al leer. Lo que quiero que hagan es que ustedes lean y pongan lo que consideren valioso. Mark Twain decía: no tengo tiempo de escribirte una carta larga, corta, por eso te escribo una larga. Y si se ponen a pensar, uno cuando empieza a escribir puede escribir días, pero si necesita decir, bueno, ¿qué es lo que realmente importa que yo le cuente de toda esta información que me ha pasado a mí en estos 15 días que no veo a esta familia, por ejemplo, a mi amigo, lo que fuese en aquellos años?
me tengo que poner a pensar y voy a estar 2 horas pensando en qué escribo, y es mejor estar 4 horas escribiendo y chao. ¿Entienden? Ese es el tema. Para ambos, salvo el trabajo en donde está Vicky, Gloria y ¿quién más? Se me pasó, que tienen que hacer una investigación completa partiendo de la nada, y Fabiana, perdón, los demás trabajos van a tener un puntaje menor si no dan muestras de un proceso de investigación, ¿tá? Si no dan muestra que ustedes buscaron información relevante. En todos los casos, quiero decir video y texto, se va a dar valor a la relación que se haga entre esta unidad y la unidad que yo les dicté en el instituto, ¿tá? Me tienen que demostrar que saben de lo que están hablando. Se valorará por cada alumno en particular y en cada grupo en general la participación que tengan en el evento al que están invitados, que es el grupo 1, grupo 2, etc. Todas las comunicaciones internas del grupo entre ustedes la tienen que hacer vía este evento que está creado. Ahí como comentario, ustedes entran ahí y le dicen a fulano, acordate de llevar al instituto ese artículo que encontraste o ese recorte del diario que encontraste, por ejemplo, a los fines de que yo pueda ir monitoreando cómo están trabajando. ¿Cómo va a ser el puntaje? Las consultas que ustedes hagan y la actividad, porque tal vez ninguno necesite darme a mí una consulta, pero sí que yo vea que ustedes han estado trabajando, eso va a significar como mucho un 10% del total de la nota que cada uno va a recibir. Esto significa que alguien puede tener un 5 en un grupo y otra persona un 6, por ejemplo. La originalidad del trabajo final hasta un 25%. Acuérdense que el exceso de copy-paste va a significar la desaprobación del trabajo. La profundidad científica y el uso correcto de la terminología va a ser hasta un 25%. Esto es para que me den muestras a mí de que saben cómo están aplicando y también de cuánto han investigado. La investigación final, la coherencia final del trabajo hasta un 20%. Quiere decir que en estos 2 puntos suman un 45%. Con respecto al video, el diseño, la estética, el uso del tiempo hasta un 10%. Y con respecto al documento también, el diseño, la estética, la terminología, la ortografía hasta un 10%. Quiere decir que si el documento está desaprobado porque se excedieron en el copy-paste, tienen un 35% menos de la nota final, ¿tá? Porque no va a ser evaluado el diseño, estética, etc. Esto está en negrito porque será considerado una actividad con valor de parcial para las 2 unidades que les dicté. Se va a aprobar con 6 y van a tener un tiempo de presentación hasta el 3 de junio. Todas las preguntas para hacer, usen por favor los eventos creados, porque tengo que demostrar que hay una relación entre ustedes conmigo a la distancia. Voy a entrar a los eventos para ir viendo cómo ustedes hacen el trabajo, cómo se consultan, y todos tienen que participar para que el grupo se luzca. Y acá lo que les decía, con respecto a la jornada de investigación y extensión que se van a hacer en octubre, y si llegamos a poder poner algo interesante ahí, esto significa que ustedes van a incrementar antecedentes docentes,